Abra la escritura en Tehilim capítulo 25 y vamos a leer el 4, 5 y 7. Tehilim 25, 4, 5 y 7. Y dice así: Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. No te acuerdes de los pecados de mi juventud ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia, por tu bondad, oh Señor. A ti la gloria, Padre, a ti la honra por siempre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén. Puede tomar su lugar. Y bueno, si usted de repente dijo, ¿qué es eso de Tehilim? Lo invitamos a que se acerque al pastor Edgar o a mí y díganos, quiero aprender más, ¿verdad? Porque acabamos de decir el nombre correcto del libro, ¿verdad? El nombre correcto del libro es ese. Ya saben que todo fue cambiado y pues los invitamos a que ustedes aprendan de una forma correcta cómo son las cosas desde su raíz, ¿sí? Por ahí ya vi que algunos le soplaron, ¿verdad? A los que todavía no sabían que era Tehilim. Eso quiere decir que nos falta, ¿verdad? Venir a los cursos para aprender un poquito más. Pero se traduce como Salmos 25, 4, 5 a 7. El día de hoy vamos a ver esta pregunta. Voy a tratar de responderla, que me han preguntado, bueno, ¿y para qué nos fue dada la Torá? ¿Sí? El porqué de la Torá. ¿Qué es eso de Torá? Claro, siempre conocemos la versión en griego, ¿no? El Pentateuco, ¿sí? O dicho en español, la guianza o las enseñanzas. ¿Por qué se nos fue dada la palabra de Dios? ¿Sí? Ya sabemos que es para bendecirnos, sabemos todas esas cosas, pero ¿qué fin ha tenido y tiene la palabra de Dios en nosotros? Primeramente aquí, en este salmo, David le dice al Señor, muéstrame, ¿qué? Tus caminos. Hay algo muy importante que veas aquí. Una vez hablé acerca de los caminos del Señor, ¿sí? Cuando dice muéstrame tus caminos, no quiere decir que le va a mostrar una senda ahí empedrada o etcétera, ¿sí? La palabra caminos aquí nos está enseñando es que muéstrame cómo debo agradarte, ¿sí? Muéstrame cómo debo caminar para poder agradarte a ti. Eso es lo que estaba diciendo. Muéstrame cómo ser en la vida. Muéstrame tus caminos. ¿Cuáles caminos? Los caminos de la vida. ¿Qué puedo hacer yo, Señor? Le dice David, para poderte agradar. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Todos queremos agradar a Dios. ¿Y por qué queremos agradar a Dios? Número uno, debería de ser porque estamos agradecidos. Una vez hace tiempo Toño predicó algo aquí que a mí me impactó mucho. Y Toño decía continuamente en su mensaje y en varios mensajes, Antonio Reyes, decía, no adores a Dios por recibir de Él beneficios. No busques a Dios porque va a bendecirte. Búscalo y sírvele por lo que Él es. Eso llenó mi vida, me impactó, porque realmente la mayor parte de la gente buscamos a Dios por conveniencia. Nuestro Señor Yeshua dice, me buscan porque les doy de comer. Y eso pasa aquí con la gente que no tiene casa, ¿verdad? Le llamamos homeless. La gente les da de comer y obviamente van a estar ahí si les das de comer. Pero no es el propósito divino de Dios. ¿Sí me explicó? O sea, obviamente si ofreciéramos comida a la comunidad, todo el mundo estaría aquí. Pero no estaría aquí por Dios. Y así Yeshua le dice, ustedes me están siguiendo. ¿Por qué? Porque les doy de comer. Qué tremendo, ¿no? Que busquemos a Dios solamente por beneficios. Tristemente, la maldad en el corazón del hombre ha sido así. Yo me incluyo y soy el primero, porque cuando yo tenía 22 años busqué al Señor porque estaba en problemas. Quizás si no hubiera estado en problemas no busco al Señor. Y eso es lo que ha pasado aquí mucho en Estados Unidos, ¿sí? Como aquí en Estados Unidos vives el sueño americano, como aquí no tienes tantos problemas como los tienen los países de Centro y Sudamérica, pues muy poca gente realmente busca a Dios o lo busca a su conveniencia. Pero en los países, ¿verdad?, de Centro, Sudamérica o Norteamérica como México, hay muchas zonas donde hay mucha necesidad y obviamente por esa necesidad, por esos problemas, por esa situación, buscan a Dios y dicen, Señor, te necesito. ¿Por qué?
Porque saben que cerca de Dios van a ser bendecidos. Por el contrario, cuando te alejas a Dios, pues obviamente no hay bendición. Y entonces la maldad de nuestro corazón nos hace buscar lo que nos conviene, ¿verdad? Imagínate que, hablando ya de Toño, me voy a desquitar con él. Es que ya te agarré, para no agarrar a otro. Imagínate que Toño es multimillonario. Uy, Leonor, yo hubiera dicho amén, pero con toda toda mi fuerza del alma. Y de repente, como Toño es multimillonario y se sacó la lotería, todo mundo va a querer ser su amigo. ¿Estoy mintiendo? Pues claro que no. ¿Por qué? Porque buscamos un beneficio, ¿verdad?, hacia nuestra vida, porque así es nuestro corazón. Entonces, Dios no es multimillonario, ¿sí? Él tiene y es dueño del oro y la plata del universo. Entonces imagínate a quién no le conviene estar cerca de Dios. Obviamente todos decimos, pues es que yo quiero sus bendiciones. ¿Sí me explicó? Queremos agradarle por sus bendiciones. Pero primeramente debes de ser así y debes de buscar agradarle a Él. ¿Sabes por qué? Por agradecimiento. Porque Él nos amó primero. Y Él envió a su Hijo amado, a su único Hijo amado, para que tú y yo estuviéramos hoy aquí. Y ya por ese hecho, yo quiero agradarle a Él. La segunda cosa es porque Él nos ha prometido algo que el hombre jamás te lo va a poder dar, y es vencer a la muerte. Por más que el hombre ha intentado por miles de años vencer a la muerte, no lo ha logrado ni jamás lo logrará. Con toda la tecnología que tienen de transferir la mente y transferir la conciencia hasta las computadoras, no lo van a lograr y se han frustrado. Si ustedes buscan en la internet, porque es muy interesante cuando tú ves esta rama, porque a veces vemos noticias, vemos esto, vemos lo otro, pero interésate un poquito en esta rama donde hay un grupo de científicos a nivel mundial quebrándose la cabeza para crear vida. Y han hecho prototipos, ¿te acuerdas? Desde Frankenstein. O sea, Frankenstein es simplemente un modelo de la muestra de sus corazones de crear vida. Entonces ellos han fabricado un ser completamente idéntico con cada detalle, ¿verdad? De cada cuerda vocal, cada vena, cada cosa que tenemos en el organismo lo han creado, y ha sido orgánico también, que al principio, como no era orgánico, pues no servía, ¿verdad? Creían que con electricidad podrían lograrlo, y por eso salió la historia de Frankenstein. Pero después, ¿qué tal? Orgánico y con todo lo del mundo, ¿no? Trasplantaron un cerebro, por ejemplo, y todavía estaba vivo, activo el cerebro, y trataron de ponerlo en ese cuerpo orgánico. ¿Sabes qué pasó? Como dirían en Chilangolandia, nanay. Ya sé que aquí no hay chilangos, ¿eh? Más que una. Nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el día que Dios creó al ser humano, le dio un toque especial, el soplo de vida. Y solo Dios puede dar ese toque a cualquier ser inanimado. Solo Él, porque Él es Dios. Entonces, la segunda cosa por la cual yo quiero agradar a Dios es porque Él me ha prometido vencer a la muerte. Y obviamente nosotros fuimos creados para vivir. Dile a tu hermano, fuiste creado para vivir. Tú no fuiste creado para muerte. ¿Saben qué dicen los científicos? Bueno, no hemos podido lograr esto. La humanidad tendrá que seguir aceptando la muerte. Yo no. La humanidad acepta la muerte tanto que la iglesia común te casa hasta que la muerte te separe. Pero el Señor dice que ni las fuertes aguas nos separarán del amor de Dios. Tampoco de nuestra pareja. ¿Por qué la muerte me va a separar del amor de mi pareja? Ahí está una receta. No pensar que la muerte nos puede separar para nada. Porque la muerte ha sido sorbida en victoria, dice el apóstol Pablo, Rab Shaul. La muerte no puede de ninguna manera apartarnos de Dios, destruirnos. No puede. Sorbida es la muerte en victoria.
Y el último enemigo que será destruido, dice la Escritura, será la muerte. Así es que, amados hermanos, yo no la acepto porque no es mi amiga. Al contrario, es mi enemiga. Yo fui creado para vida, no fui creado para morir. La muerte es una consecuencia de la desobediencia del hombre. Por lo tanto, si acepto la muerte, estaría aceptando que soy una persona desobediente y no me interesaría. No la acepto porque mi Señor me ha prometido que la voy a vencer y vamos a resucitar porque Él resucitó primero. Y tenemos el ejemplo de Él. Así que para un hijo de Dios no debería de haber en su calendario pensar en muerte o estar viendo que va a morir. Para nada. El hijo de Dios vive y vive siempre con Él y para siempre. ¿Me explico? Yo no estoy hablando del hijo de Dios Yeshua, sino tú y yo. Somos hijos de Dios también. Y somos creados para vida y para vida eterna. Así es que, amado hermano, yo le quiero agradar a Él porque yo quiero estar con Él en la vida eterna. Si yo no agrado al Padre, Él no me va a querer en la vida eterna. Por eso aquí David dice, muéstrame cómo agradarte, muéstrame tus caminos, enséñame las sendas, dime por dónde te gusta que yo camine, por dónde quieres que yo ande. Es como, vuelvo a repetir, Dios tiene el corazón de padre, es como nosotros como padres. Queremos que nuestros hijos tengan un buen camino. ¿Qué significa? Que tengan una buena vida o que caminen en un camino de vida correcto, ¿no es cierto? Un día estoy haciendo un tema para los jóvenes de las causas que los padres sufren por causa de ellos, ¿verdad? De las situaciones que los jóvenes hacen y los padres sufren. Y a lo mejor los jóvenes no se dan cuenta. Los jóvenes dicen, yo quiero vivir mi vida a mi manera. Yo sé que no es predicación juvenil hoy, pero les doy este clip chiquito. El joven siempre dice así, yo fui joven también. Yo dije, yo quiero vivir a mi manera. Eso significa, no me interesa mi papá y mi mamá o sus sentimientos. Porque yo quiero vivir a mi manera, quiero ser feliz yo. Y no me interesa si mi felicidad te hace infeliz a ti. Ese es el mensaje que estamos dando a nuestros padres cuando decimos queremos vivir a nuestra manera. Hello, jóvenes. Si no dicen amén, diga ouch. Y muchas veces los jóvenes no saben el dolor que están causando a sus padres, pero lo que no saben también los jóvenes es que lo que están sembrando lo van a ¿qué? Y que al ratito se voltean los papeles y los hijos también te van a decir lo mismo a ti y vas a tener que sufrir lo que está sufriendo tu padre o tu madre. Ahí está un coscorrón para los jóvenes el día de hoy. A lo mejor no van a querer venir cuando yo predique a la juventud. Pero en la realidad no se están poniendo a pensar en estas cosas. Y lo mismo hacemos con Dios. ¿Sabes qué, Señor? Yo voy a caminar a mi manera. Yo voy a vivir a mi manera. Yo busco a Dios a mi manera. Ese mensaje le está diciendo a Dios, no me interesan tus caminos, no me interesan tus pensamientos y no me interesa si lo que yo hago te lastima. Yo lo voy a hacer a mi manera. Ese es el mensaje que le estamos mandando a Dios. Pero David no. David dijo, Señor, yo quiero que tú me muestres tus caminos, no mis caminos. O sea, tu forma de que tú quieres que yo viva. Y enséñame tus sendas. Y luego fíjate, dice, guíame, ¿dónde? En tu verdad, porque quizás lo que estoy haciendo no es correcto. Entonces quiero que tú me guíes en tu verdad y enséñame. Enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. No dijo, porque voy a recibir bendiciones, porque voy a ser mejor. No, simplemente porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti espero todo el día. Wow. Acuérdate que David fue hecho conforme al corazón de Dios. Ese es el corazón de Dios. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Y luego le dice David, no te acuerdes de los pecados de mi juventud. ¿Qué es pecado? Ya lo hemos dicho, la transgresión de la Torah, ¿verdad? En otras palabras, David le está diciendo, no te acuerdes de las transgresiones de que te desobedecí tus mandamientos, por favor, no te acuerdes. Y luego dice, no te acuerdes de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia y conforme a tu gesed.
conforme a tu gracia, conforme a tu bondad, oh Señor. Qué tremenda oración del rey David, y yo creo que esa es la oración que tendríamos que tener en nuestros corazones. Dios es bueno. En Tehilim, en el capítulo 119, versículo 105, pero antes de leer el 105, quiero decirte que el capítulo 119 de los Tehilim habla de la Torah. Todo el capítulo habla de la Torah. Tienes que conocer el contexto para que sepas de qué está hablando. Obviamente, aquí la traducción puso la palabra, ¿sí? Pero no existe en el hebreo, en el versículo, en hebreo no está la palabra. ¿Por qué? Porque obviamente el que lee hebreo es una persona estudiada que no necesita que le recuerdes que aquí está hablando de la Torah, porque todo el capítulo está hablando de la Torah. En otras palabras, aquel que estudia las escrituras está entrenado en saber que es muy importante el contexto. ¿Me explico? Este versículo solamente dice, sé como una vela en mis pies, ¿verdad? Pero obviamente está hablando de ¿qué? El contexto de la Torah. Entonces aquí en la traducción te lo recalca para que entendamos un poquito más. Y dice, lámpara es a mis pies. Hasta ahí debería decir, ¿verdad? O luz a mi camino. Pero ¿qué es la lámpara a nuestros pies? La Torah, la palabra de Dios, o dicho en griego, el Pentateuco. ¿Sí? Eso es lámpara a nuestros pies. Imagínate que la persona que va caminando ahí ve todo su entorno, es oscuro. ¿Cuántos han ustedes caminado en un sendero, en un lugar donde no puedes ver ni la palma de tu mano? ¿Cuántos lo han hecho? Acá no, pero allá en los ranchos, en los pueblos, por ejemplo, un día yo iba montado a caballo, yo no veía el caballo, yo no veía ni siquiera la palma de mi mano, es oscuridad completa. ¿Sí? Yo he estado en lugares así. Pero ¿qué pasa entonces cuando hay una pequeña luz, cuando hay una pequeña lámpara como la que tú ves en esos momentos? Alumbra tu camino y sabes por dónde vas a ir. Y vas a ir a salvo. Porque si no hubiese esa luz, puedes caer en un hoyo. Imagínate que así es la vida. Si tú no tienes la lámpara para guiar tu vida, vas a caer en hoyos, vas a tener problemas, vas a lastimarte, vas a dolerte y vas a tener dificultades, ¿sabes qué? Y no vas a poder salir de allí porque no hay quien te ayude. Y ahí están en la vida muchas personas, en un hoyo. Yo he estado en un hoyo. ¿Cuántos han estado en un hoyo? Y sin salida, y lloramos, nos lastimamos y decimos, Señor, ya no soporto estar en esta situación. Pero ¿sabes qué? Nos metimos ahí. Nos metimos ahí porque nos atrevimos a caminar sin lámpara, sin luz, o sea, sin la palabra de Dios. La palabra de Dios hemos dicho que es un manual de vida. Siempre les he dicho, compras un artículo y lees el manual para ver cómo funciona. Pero ¿sabes qué? A muchos de nosotros no nos gusta leer el manual. Y cuando no lees el manual, echas a perder lo que compraste. Y luego lo llevas a la tienda y dices, es que no servía. Qué bueno que nos preguntaran, ¿leyó el manual, señor? A ver, dígame cómo funciona, para que no nos regresen el dinero. ¿Me explico? Porque si leemos el manual y lo hacemos como ahí dice, va a funcionar. Me acuerdo que anteriormente aquí teníamos un sistema donde el pastor me dijo, primero tienes que prender ahí arriba y luego aquí abajo. Porque si primero prendes aquí abajo, vas a descomponer todo el sistema. Porque el poder prende y no tiene dónde irse, dice, entonces lo vas a explotar. Ok, está bien, pero ¿sabes qué? El inteligente de tu pastor no anotó. Yo dije, ya me lo grabé. Como tú comprenderás, ¿verdad? Que no anoto, sino todo me lo grabo, ¿verdad? Y cuando me preguntan, ni sé. Hello. Entonces, un día llegué y dije, ¿dónde se prendía primero? ¿Aquí o allá? Y le tuve que hacer de Tin Marín de doping, güey. Y lo bueno que le atiné. Y entonces sí lo anoté. Pero un día se nos perdió el papelito y un día se me olvidó. Y se me ocurrió prenderlo de acá sin prenderlo de allá. Y
Entonces, cuando no seguimos el manual de vida y las instrucciones, así pasa con nuestra vida. No prendes el botón correcto y te vas a lastimar, te vas a dañar, pero lo estás haciendo por negligencia. Y lo peor de todo es que le echas la culpa al diablo. No, es que el diablo, no le eches la culpa al diablo, fuiste tú. Fuiste tú que no quisiste leer el manual de vida, que es la Biblia, la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz en mi camino. Amado hermano, si tú no enciendes la lámpara, si tú no lees la palabra, te aseguro que vas a tener problemas en la vida sin salida. Pero cuando tú lees el manual de vida, en otras palabras, tú enciendes la lámpara, tú vas a ver por dónde caminas. Y ¿sabes qué? No te prometo que no vas a caer, porque cometemos errores y nos podemos caer aún con la lámpara. Pero ¿sabes qué? Vas a tener una salida, porque Yeshua sabe que tú traes esa lámpara y te va a extender su mano amiga para salir de ahí. No hay problema en cual no esté involucrado si tú verdaderamente traes la palabra de Dios, o sea, la lámpara en tu mano. Pero si no la traes, va a decir el Señor, ahí quédate hasta que aprendas. Por ahí estaban compartiendo en la noche de alabanza y adoración, donde tú no viniste y te perdiste una gran bendición, que tenía que tener un caminar de 40 días solamente el pueblo de Israel para llegar al desierto, y tardaron 40 años. ¿Por qué? ¿Por qué? Por ahí les dije que una hermana un día me dijo, pastor, un pastel del horno no se saca hasta que se cose. Entonces, los problemas los vas a tener en tu vida hasta que te cosas. Si el pueblo de Israel en esos 40 días de caminar hubieran aprendido lo que Dios les lo que Dios estaba enseñando, ¿qué hubiera pasado? Los hubiera dejado entrar, porque pasaron por la tierra prometida quién sabe cuántas veces, dando vueltas. 11 veces pasaron por la tierra prometida. ¿Oh, no eran 40 días de camino? Mira, es algo tremendo, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces pasaron por allí y pudieron entrar? Pero Dios les dijo, no, todavía no te coses. Piensa, analízate, ¿por qué estoy metido en problemas? Este problema que tengo, ¿qué me está enseñando? El problema que tengo, ¿con qué está relacionado? ¿Con dinero? Entonces hay que saber por qué te está probando Dios con dinero. ¿Con salud? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estás desobedeciendo? ¿Con tu matrimonio? ¿Con tus hijos? Etcétera. Analízate allí y ve. Y si tú no sabes analizar las circunstancias que te rodean, busca un consejero. Busca una persona que pueda ver más allá y pueda entender y pueda analizar el entorno en que estás viviendo para ver por qué estás metido en ese hoyo y encontrar la salida. Todos conocemos este versículo, solo quiero recordarlo para fortalecer el tema de hoy. Esta cita la puse central para que tú puedas fortalecer lo que te dije y lo que te voy a decir. Dice así: todo el que practica el pecado practica también la infracción de la Torá o de la ley. Y te dice, pues el pecado es infracción de la ley. Pecado es infracción de la Torá. En otras palabras, pecado es desobediencia a la Torá. Así es que, por muy analítico que tú seas, si tú dices, no tiene nada de malo lo que estoy haciendo, yo pienso que para Dios no es malo. Esas palabras o esa forma de pensar para Dios no son relevantes, porque Él tiene sus mandamientos. Y si Él dijo no lo hagas, por mucho que tú seas un filósofo pensante y digas yo pienso que para Dios no es malo, Él dijo que sí.
Y aquí cuenta no lo que yo pienso, no lo que yo me imagino, no lo que yo percibo de Dios, cuenta lo que Él dijo, porque Él es Dios, no yo. Mi forma de pensar no puede contradecir lo que Dios ya dijo. Y si tú, amado hermano, no has leído toda la Biblia y no te sabes todos los mandamientos de la Biblia, tú no puedes venir a decirme, yo pienso que no tiene nada de malo lo que estoy haciendo. Yo no creo que Dios se enoje por esto. Sí, tú no crees, tú no piensas, pero mira lo que dice Dios aquí en la palabra. Totalmente diferente a lo que pensamos. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Sus caminos no son nuestros caminos. Y el hombre perece porque quiere, porque ya está escrita ahí la palabra. Entonces ya entendemos que el pecado es la desobediencia a los mandamientos. Ya entendemos eso, ¿no es cierto? No hay otra cosa que sea pecado. ¿Sí? No hay otra cosa que sea pecado más que la desobediencia a los mandamientos de Dios. De ahí en fuera no hay nada más que sea pecado. ¿Entendemos esa parte? Vamos a limitarnos allí, ¿verdad? Bueno, mira lo que dice Romanos 5. Ahora los que ya leyeron Romanos 5 y los que estuvieron en el instituto conmigo y en la clase de Romanos, porque di una clase entera de Romanos, yo creo que les va a arrojar más luz este momento en el capítulo 5. Es precioso. Dice así: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo, fíjate, otra vez relaciona la palabra pecado con la desobediencia a la Torá. Por tanto, tal como la desobediencia a la Torá entró en el mundo por un hombre, ¿por quién? ¿Ah? ¿Por quién? Di el nombre solito. Adán, ¿verdad? Por Adán. Entonces yo te pregunto, pero si todavía no había Torá. Tremendo, ¿no? Porque así dicen. Oye, es que no había Torá. Ahí no había Torá. No había ley, déjame decírtelo así, como lo hizo la traducción. ¿Cómo que Adán estaba bajo la ley? Si no había. Eso es lo que piensa la gente, ¿verdad? Pero aquí muy claro dice: por tanto, tal como la desobediencia a la Torá entró en el mundo por un hombre, y la muerte por la desobediencia a la Torá, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos desobedecieron la Torá. Eso es lo que realmente está diciendo, porque ya vimos lo que significa la palabra pecado. Y luego fíjate bien el siguiente versículo. Pues antes de la Torá había desobediencia a la Torá en el mundo. ¿Cómo está eso, verdad? Pero el pecado, o sea, la desobediencia a la Torá, no se imputa cuando no hay Torá. Entonces, ¿qué dice Pedro? Hasta las cosas que dice Pablo no las entiendo. Ya me enredó aquí. ¿No es cierto? Pero fíjate, vamos a dar claridad a esto. Fíjate el siguiente versículo. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moshe. Fíjate aquí esta parte, y es la que a veces no conectamos con los versículos que acabo de leer. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Pablo lo explica. Es más, el Brit Hadashah, ¿sabes cómo lo traduce? Que no se había entregado oficialmente la Torá. En otras palabras, no se había entregado por escrito. ¿Sí? Se había entregado solamente oralmente. Existía la Torá oral, o como para que lo puedan entender los demás, la ley oral. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, sabemos que Adán trajo un sacrificio a Dios, ¿no es cierto? ¿Por qué trajo ese sacrificio? ¿De dónde sacó la idea de traer sacrificio? ¿Tú crees que Adán dijo: hoy que acabo de despertar se me ocurre la gran idea de ir a matar un cordero y ofrecérselo a Dios? ¿Tú crees que el primer hombre tuvo esa gran idea? Por supuesto que no. Tuvo que ser instruido, tuvo que escuchar la Torá oral de parte del Señor para poder expresarla después él. Pero no había escrita. No estaba escrita, todavía no había sido entregada oficialmente. Sin embargo, había pecado, o sea, desobediencia a la Torá. ¿Y qué pasó? Porque no había la Torá oral,
escrita, porque todavía no había sido entregada oficialmente. Pablo lo aclara aquí en el siguiente versículo y dice: sin embargo, la muerte, ¿qué? Reinó desde Adán hasta Moshe. ¿Por qué? Por la falta de la obediencia a la voluntad de Dios. Cuando tú no obedeces a Dios, ¿quién reina? En tu vida. Por eso es que hay tantas maldiciones en la vida de los hombres. ¿Me explico? Porque estamos siendo desobedientes. ¿Y sabes qué? A veces sin darnos cuenta. Y digo a veces, ¿sabes por qué? Porque, amado hermano, tenemos la Torá a nuestro alcance y no la tomamos, no la cogemos. ¿Y sabes por qué? Por negligencia. Anteriormente, amados, todos aquellos cristianos del primer siglo, ¿cómo hubieran anhelado tener a su alcance una Torá como tú la tienes, una palabra como tú la tienes? Era costosísima. Solo los ricos podían tener los rollos, los manuscritos. Nadie más tenía acceso a ello. Nadie más. La misericordia de Dios se mostraba con ellos, obviamente. Pero ¿sabes qué? Cuidado. Porque a ti te va a pedir cuentas, te va a decir: es que yo no sabía. Ah, no, ¿y por qué? Porque no abriste tu celular en otra parte que no sea los Fs y los ins y todas esas cosas. Porque ahí aún en tu celular está la palabra del Señor, pero no le hacías clic ahí todos los días, ni pasabas todo el tiempo que pasas chateando allá, ahí. Entonces, amado hermano, en el juicio, cuidado, porque no creo que tengamos muchas excusas. Porque si tú no conoces los 613 mandamientos, es porque tú no quieres. Hasta audio hay para que cuando vayas manejando, o si no sabes leer, audio hay también. Así es que no podemos poner ningún pretexto. Ay, Señor, es que yo no sabía. Amado hermano, aún en la ley natural, mira, te para un policía, no vayas a decirle: uy, es que vengo del rancho y yo no sabía que la lucecita esa roja me tenía que parar. ¿Verdad que no le puedes decir así al policía? Porque él decía: a mí no me importa de dónde vienes y no me importa que no sabías. Si estás manejando un carrito, toma tu boletito para que vayas a dejar allá tu dinerito. No se puede violar la ley sin pagar las consecuencias, sepas o no sepas. Ay, es que Dios es tan bueno que me va a perdonar porque yo no sabía. Claro, si tú vivías en el tiempo de Pablo y no tuviste nunca un acceso del rollo, a lo mejor te da una oportunidad y el Señor en su gran misericordia. Pero ahorita, amado hermano, todos tenemos acceso. Cuando yo tenía un poquito menos de edad, no voy a decir cuando era joven porque sigo siendo joven, me acuerdo que me sorprendió mucho una escritura que leí que dice, parece ser que Jeremías, no me acuerdo quién lo dijo, dice: porque lejos sea de mí que yo peque ante el Señor dejando de orar por ustedes. Yo me quedé espantado. Yo dije: wow, entonces si dejo de orar por mis hermanos, estoy pecando. Yo no sabía que eso era pecado. ¿Cuántos sabían que eso era pecado? Yo no sabía que eso era pecado. Y no muchos movieron la cabeza, porque entonces te voy a decir: ¿y por qué no has leído eso? Ups. Por eso se me quedaron así, ¿verdad? Como que ni contesto. Algunos sí fueron sinceros, pero otros se quedaron así. Pero yo no sabía que era pecado eso, porque yo no lo había leído. Pero cuando le leí dije: santo Dios, es pecado dejar de orar por mis hermanos. Señor, perdona mi pecado y desde hoy no voy a parar de orar por mis hermanos, porque yo no quiero pecar delante de ti. ¿Ves? Y aquí, por eso David le dice: muéstrame, Señor. Y David era un hombre que dicen los libros históricos antiguos, hebreos, dicen que David se quedaba toda la noche a veces leyendo la palabra, para aprender en qué estoy fallando, Señor, o dónde no quiero fallar. ¿Ves? Era un hombre cuidadoso de poner en práctica todos los mandamientos de Dios. Yo me pregunto cuántos de aquí hay así de leer y decir: no quiero desobedecer en nada, Señor. Quiero agradarte, Padre, en todo lo que yo haga, ¿verdad? Es bien, ¿cuánto nos ponemos ese cuidado? Si no nos interesa ni agradar a nuestro papá, menos a Dios. ¿Aló?
Es algo tremendo. Entonces dice, sin la Torá, dice, la muerte reinó hasta Moshe. Tanta desobediencia había, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que él me dijo que estaba mal, pero yo pienso, y cada quien hacía lo que él quería, ¿sí? Dice, aún sobre los que no habían transgredido la ley o desobedecido a Dios con una transgresión semejante a la de Adán, que es la muerte, el cual es figura del que había de venir. Ahora sí tiene sentido los otros versículos con ese. Dice, así pues, tal como una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Yeshua vino a decirte, hey, sí puedes obedecer. Y mi justicia te está enseñando a ti lo que la injusticia de aquel enseñó al mundo. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos transgresores de la ley, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Por qué? Porque queremos imitarlo, porque queremos hacer como él, ¿no es cierto? No porque él ya lo hizo, yo paso con boleto gratis. No, amado, no, sino porque lo voy a imitar y vi que sí se pudo, porque él me va a ayudar a hacer aún mayores cosas que él. Aleluya. Y por último, culminando, el Peshá contra el Gesed. Muy importante que aprendas estos dos conceptos, ya que los hemos malentendido con ese concepto de la gracia. Romanos 5:20 dice así: y la ley, la Torá, se introdujo para que abundara la transgresión, dice la traducción de las Américas. Fíjate bien, la Torá se introdujo para que abundara la transgresión o la desobediencia. Pero donde la desobediencia a la Torá abundó, sobreabundó la gracia, el Gesed, dice la traducción de las Américas. Pero ahora quiero que veas estas dos palabras traducidas. El Peshá es la transgresión y el Gesed es la bondad. Dice, y la ley se introdujo para que abundara el Peshá, la desobediencia a la ley. Imagínate que aquí en Salem no hubiera leyes de tránsito. Creo que te he puesto este ejemplo varias ocasiones. No hay ley de tránsito. Y tú manejas como tú quieras. Sería un caos, ¿no es cierto? Allí tú estás desobedeciendo leyes de tránsito que tal vez no se te dan por escrito. Pero tu papá te dijo, no andes a alta velocidad, mijo. ¿Sí o no? ¿Y por qué te dice eso tu papá? Porque te ama. Porque él sabe que si andas a alta velocidad puede ocurrirte un accidente y puedes tener la muerte. Los jóvenes no sabemos eso. Los jóvenes nada más le ponemos el guarache ahí donde acelera y ¡woohoo! ¿Por qué? Dice un hermano de los que nos dio clases ahí en la maestría, él estaba estudiando neurociencia, que el cerebro del ser humano no se despierta completamente hasta la edad de 26 años. ¿Cuántos años tienes, Robert? 20. Quiere decir que a Robert le faltan 6 años para todavía despertarse en su cerebro. Esa es la realidad. ¿Me explico? Tienes una parte de tu cerebro dormida todavía. Esa parte del cerebro que no tiene conciencia de lo que estamos haciendo, solo decimos ¡woohoo! Así era yo, a esa edad. Me comía el mundo y ¡woohoo! Y cuando menos sentía, ya estaba abajo de un montículo de tierra con todo y carro. ¿Por qué? Porque la parte de mi cerebro dormido no decía, ¿qué tal si me fallan los frenos? ¿Qué tal si se me atraviesa un perro? ¿Qué tal si se me atraviesa un niño? ¿Qué tal si al llegar allá no doy la vuelta correctamente? ¿Qué tal si me mato?
Esa parte del cerebro que está dormido no está pensando en eso. Solamente está una parte del cerebro despierto que dice ¡woohoo! Pero lo demás no está despierto. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo con Dios. A veces no entendemos lo que Dios nos está diciendo. Y vienes a este país y la ley y te dicen, bueno, ¿quieres manejar un auto? Aquí está este librito, mijo, chútatelo, échalo, léelo, revísalo. Y una vez que lo hayas estudiado o que practiques ahí el examen, entonces vas y lo practicas. Porque bueno, allá en nuestros países la licencia de manejar nos sale en la bolsita de papitas, ¿verdad? La podemos obtener como si nada, pero aquí no. Aquí tienes que hacer 2 tipos de examen mínimo para que la puedas obtener. Aunque hay unos cafres también, pero tienes 2 exámenes que hacer, ¿verdad? Y para eso tienes que estudiar, tienes que leer, tienes que entender, tienes que saber. Y te va a decir ese librito lo que tus papás te decían: no andes a alta velocidad, no en esto, no bla, 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 bla. Y si quieres manejar, tienes que conocer. Te lo voy a decir así: si quieres vivir, tienes que conocer la palabra del Señor. Y eso es vivir. Y si no, vas a vivir con todos los problemas del mundo, ¿sí? Sin solución. Mira cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Mira cómo lo traduce. Me gusta cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de la desobediencia a la palabra de Dios. ¿Me sigues? Pero mientras más pecaba la gente, mientras más desobedecía, más abundaba el gesed, el favor, la misericordia, la bondad de Dios. ¿Sí? Obviamente, si no hay esas reglas por escrito, se está desobedeciendo, pero no sabes, no te das cuenta. Pero cuando se te da un manual por escrito, entonces te vas a dar cuenta y va a sobreabundar ahí las faltas, porque vas a decir, yo no me daba cuenta que esto estaba mal. Y vas a tener mucha más desobediencia, vas a decir, yo no sabía, ¿verdad? Y tú puedes ir manejando y te das cuenta cuando una persona da la vuelta y toma el carril derecho en lugar del carril izquierdo y dice, este no ha leído el manual. O le vale, una de las dos. Te metes a una glorieta y si no prendiste la direccional para salir, dices, o no leyó el manual o le vale. Son 2 cosas. Y así es nuestra vida. ¿Qué parte no has entendido de la vida? O tal vez no lo has leído. Entonces, Dios nos muestra su camino. Dios nos muestra por dónde debemos andar para que nosotros caminemos en Él. Y si nosotros vemos que son muchas las transgresiones que hemos hecho, al ver Él que estamos intentando obedecerle, muestra su gesed, muestra su favor, muestra su bondad, traducida como gracia. Quiero terminar con lo que Pablo comienza aquí explicando en el capítulo 6 de Romanos, cuando habla del Tevilá. Dice Pablo, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que el gesed abunde? Porque ya leímos, ¿verdad? Que dice, es que como sobreabunda el pecado, pues hubo mucho más gracia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar desobedeciendo a Torah, desobedeciendo a Dios para que haya más gesed. Dice Pablo, de ningún modo, las cosas no funcionan de esa manera. Dice, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nosotros que hemos muerto a la desobediencia de Dios, ¿cómo vamos a vivir en él? Vamos a vivir en él cuando no estudiamos sus mandamientos, cuando no leemos, cuando no buscamos, cuando no ponemos interés. Pero el buen hijo de Dios va a buscar el corazón de Dios, como lo hizo David, diciéndole, muéstrame, Señor, tus caminos. Ponte de pie.
Yo quiero que hoy juntos oremos y hagamos esa oración maravillosa que hizo David, diciéndole al Señor: muéstrame tus caminos, Señor. Muéstrame la senda donde yo debo de andar. En ocasiones nos metemos en problemas porque queremos, hermanos. Como dije, problemas de salud. Y a veces le echamos la culpa al enemigo, a Dios, incluso cuando estamos enfermos. Pero a veces nos enfermamos porque nosotros causamos la enfermedad. O sea, si como lo que yo quiero, si no me cuido cuando hace frío, es obvio que me voy a enfermar, ¿no es cierto? Y dices: Señor, ¿por qué, Padre? Y empezamos a reclamarle a Dios. Otros empiezan a reprender al enemigo. Pero fuimos nosotros. Repréndete a ti, ponte unos ahí, mazapanos, dice, por más que te saliste sin cubrirte, o comiste lo que no debiste, y ahí andas con dolores, con enfermedades, porque hacemos lo que no está bien. Hay problemas económicos y decimos: Señor, me falta. Y el Señor tal vez voltea y dice: pues te falta porque no das, no siembras la semilla para que coseches. Y andamos ahí reprendiendo y declaro prosperidad en mi vida. No, mi hijo, declara un corazón dadivoso para que siembre la semilla y coseches. Problemas con los hijos. Pastor, es que mis hijos, y es que les digo, pero no entienden. ¿Y lo has hecho correctamente o lo has hecho como tú quisiste? ¿Has tomado esos cursos o no? ¿Has leído las escrituras donde dice cómo corregir a tus hijos o no? Pues, problemas con tu matrimonio. ¿Has tomado los cursos de matrimonio que hemos dado? No, pues es que nos metemos en problemas porque queremos. Los problemas están allí porque tenemos un enemigo potencial que anda como ¿qué? O sea, anda buscando cómo meterte en problemas. Y si él encuentra la puerta, se mete. Allá tú sí se la abres. Yo prefiero mantener la puerta cerradita para que no cause problemas ni en mi hogar, ni en mi salud, ni en mi matrimonio. Cierra tus ojos. Padre, tú conoces el corazón de cada quien. Y tú sabes, Señor, qué está pasando cada uno de mis hermanos. Señor, quizás alguno de mis hermanos no hizo lo que tenía que hacer y se metió en esta situación. Pero yo oro, Señor, con la oración que tu hijo David hizo: muéstranos tus caminos. Enséñanos la senda por donde debemos andar, porque queremos agradarte a ti, pero también queremos y hemos entendido que solo tus caminos son buenos para nosotros. A veces escogemos caminos llenos de espinos, nos lastimamos, nos herimos y al final queremos extender nuestra mano para poderte encontrar. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia, Padre eterno. Y si alguno de mis hermanos está metido en una situación difícil, si alguno de mis hermanos siente tristeza por algo que está sucediendo, aconteciendo, pasando en sus vidas, yo te pido que extiendas tu mano amiga y le muestres el camino donde debe andar y le des la oportunidad de no desobedecerte más. Ayúdanos a ser diligentes estudiando tu palabra para ver en qué te estamos desagradando, Señor. Muéstranos, enséñanos. Queremos aprender más de ti, Señor. Y perdónanos, Padre, si hemos tomado un mal camino, un camino que no te haya agradado, o si hemos dicho que queremos buscarte a mi manera.
no es a nuestra manera, es a tu manera. Enséñanos tu manera, enséñanos tus caminos, Señor. Gracias por tu gesed, por tu bondad, por tu misericordia. A ti la gloria y la honra por siempre. Amén. Ve, amén.